Pequeñas gotas de lluvia tamborileaban sobre las ventanas del Hotel Focus Rock, creando fantasiosos dibujos en los cristales. Marianne Blackwood estaba de pie frente al espejo de la suite presidencial, examinando su reflejo. Su vestido de novia de seda fina estaba perfectamente entallado y su larga melena castaña estaba peinada con elegancia. Nunca había soñado con una boda fastuosa, pero Ezra había insistido. Al fin y al cabo, un famoso restaurador debía celebrar su matrimonio por todo lo alto. Miró el reloj, las 9:30 de la mañana, suspiró y cogió el teléfono. Tenía que volver a comprobar todos los detalles de la celebración. El coordinador de bodas llegaría en cualquier momento. Llamaron a la puerta. Era el fotógrafo, Benjamin, un hombre delgado con un traje vaquero raído y varias cámaras colgadas del cuello. Señorita Blackwood, disculpe las molestias, pero ha habido una confusión. Una joven vino esta mañana, se presentó como la organizadora de la boda e hizo un cambio en el plan de asientos. Pensé en aclararlo con usted, ya que necesito saber dónde colocar la zona de fotos. Marianne frunció el ceño. La coordinadora de bodas, Olivia, no llegaría hasta una hora más tarde. ¿Qué aspecto tenía esta chica? Joven, rubia, con un traje de negocios color arena, muy segura de sí misma. Marianne sintió una desagradable punzada en el pecho. Marianne sacó su teléfono y marcó el número de Olivia. Ella contestó tras el primer pitido. «Buenos días, ya me voy. Estaré allí en 40 minutos». Así que alguien más estaba interfiriendo en la organización de la boda. Marianne se sentó en el borde de la cama y los recuerdos de hacía 2 años la invadieron. Recordaba aquel día hasta el más mínimo detalle. La redacción de la revista Lifestyle estaba preparando un reportaje sobre los nuevos restaurantes de la ciudad. Marianne, como redactora jefe de la sección de cocina y restaurantes, había visitado personalmente el nuevo establecimiento de Ezra Kingsley, el Pavo Real Dorado. El restaurante se posicionaba como una institución de élite de la alta cocina, pero la calidad de los platos dejaba mucho que desear. Marianne escribió una crítica honesta, aunque bastante dura. Al día siguiente de la publicación, el furioso propietario irrumpió en la redacción. «¿Quién es Marianne Blackwood aquí?» Su voz resonó por toda la habitación. Ella se levantó tranquilamente de su escritorio. Con tacones, medía casi lo mismo que Ezra, un hombre alto, moreno y de penetrantes ojos marrones. «Soy Marianne Blackwood. ¿A qué debo el honor?» «Has destruido la reputación de mi restaurante. Este artículo es una completa basura. ¿Cree que un filete demasiado hecho y una salsa insípida es alta cocina? ¿O que el champán caliente es la nueva moda?» El altercado duró casi 1 hora. La redacción siguió con interés el duelo verbal. Marianne rebatió todos sus argumentos. Ezra no se dio por vencido. En un momento dado, ambos se callaron, respirando agitadamente y mirándose a los ojos. «Cena conmigo esta noche», le propuso de repente. «Te demostraré que te equivocas». Ella aceptó, sin saber por qué. Tal vez fue la pasión de él por su causa lo que la enganchó, o tal vez fue la forma en que se mantenía seguro de sí mismo, incluso en una situación perdedora. La cena se alargó hasta medianoche. Hablaron de comida, del negocio de la restauración, de periodismo. Ezra resultó ser un conversador interesante, con una mente aguda y un gran sentido del humor. Una semana más tarde renovó por completo el menú del Golden Peacock y la invitó a una degustación. El timbre del teléfono devolvió a Marianne a la realidad. Era su madre. «Cariño, ya nos vamos. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mamá. Solo un pequeño lío con la organización. Nada serio». Colgando el teléfono, Marianne se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, pero la previsión prometía sol para el comienzo de la ceremonia. Sacó un pequeño cuaderno del bolso. Tenía que ocuparse del misterioso desconocido que había interferido en los preparativos de la boda. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era su hermana Raven, con un equipo de maquilladores y peluqueros. Era hora de empezar a prepararse para el día más importante de su vida, pero en algún lugar de su mente persistía un pensamiento angustioso. Algo iba a salir mal. El teléfono de Ezra no estaba disponible. Se alojaba en otro hotel, como era tradición. Marianne le envió un mensaje sobre la extraña situación del plan de asientos, pero no recibió respuesta. Sin embargo, no le sorprendió. Su prometido siempre apagaba el teléfono cuando se preparaba para un acontecimiento importante. La ceremonia en la capilla del hotel fue impecable. Marianne, que aún recordaba el incidente de la mañana con la misteriosa rubia,
Escrutó a los invitados durante el intercambio de votos, pero no notó nada sospechoso. 250 invitados estaban sentados en sus asientos, parpadeando de vez en cuando para ahuyentar las lágrimas de alegría. La sala de banquetes Focus Rock brillaba con sus arañas de cristal. Flores vivas caían en cascada por las paredes, dando la impresión de un floreciente jardín. Marianne y Ezra aceptaron las felicitaciones, sonrieron y abrazaron a sus invitados. De vez en cuando, ella captaba miradas de admiración. El vestido blanco como la nieve de un famoso diseñador era realmente una obra de arte. Camareros con guantes blancos servían champán y aperitivos. La orquesta tocaba ligeras composiciones de jazz. Marianne observó a su padre hablando apasionadamente con sus nuevos parientes y a su hermana pequeña Raven coqueteando con el padrino. Era exactamente como ella había imaginado, elegante y de buen gusto. ¿Bailamos? Ezra le tendió la mano. Comenzó su primer baile como marido y mujer. Sonaron los primeros acordes de su canción. Ezra dirigió el baile con seguridad, y Marianne se sintió como la heroína de una película romántica. Los invitados rodearon la pista de baile, sosteniendo copas de champán y grabando lo que ocurría en sus teléfonos. Dieron otra vuelta y Marianne notó movimiento en la entrada del salón. Una mujer rubia, alta y delgada, con un inusual vestido rojo y blanco, caminaba lentamente entre la multitud de invitados. El vestido era de estilo vintage de los años 50, pero la agresiva combinación de colores hacía que pareciera un traje de teatro. La desconocida se movía con gracia, como una modelo en una pasarela. Ezra, de espaldas a lo que ocurría, continuó dirigiendo el baile. Pero Marianne sintió que sus hombros se tensaban cuando los invitados empezaron a cuchichear y a volverse hacia el intruso. ¡Qué pareja tan maravillosa! Llegó una voz sonora que se superponía a la música. Lástima que la novia no sea de verdad. La orquesta dio un traspié. El silencio reinó en la sala. Marianne se volvió lentamente hacia el orador. Una mujer rubia estaba de pie a unos metros, con una copa de champán en la mano. Parecía tener unos 25 años, con rasgos faciales perfectos y maquillaje profesional. ¿Cómo dice? Marianne se sorprendió de su propio tono tranquilo. Oh, ¿dónde están mis modales? Soy Delilah Turner, la verdadera novia de Ezra. Él y yo llevamos 6 meses prometidos. Un susurro de sorpresa recorrió el salón. Marianne sintió que Ezra daba un paso adelante como si tratara de bloquearla. Delilah, ¿qué haces aquí? Su voz sonaba apagada. ¿Quieres decir que la conoces? Marianne se volvió hacia su marido. Su rostro se había puesto pálido. Gotas de sudor aparecían en su frente. Claro que me conoce. Delilah bebió un sorbo de champán. Trabajamos juntos en su nuevo proyecto de restaurante. Y luego, el trabajo se convirtió en algo más. ¿Verdad, cariño? Marianne echó un vistazo a la sala. Los invitados se congelaron como en una escena silenciosa. Algunos con un vaso en la boca, otros con una mano levantada para aplaudir. Su madre se levantó de su asiento, pero su padre la cogió de la mano. Raven ya estaba sacando su teléfono, obviamente a punto de llamar a seguridad. Creo que deberíamos hablar en otro sitio. Se maravilló Marianne de la frialdad de su propia voz. Oh no, querida, sonrió Delilah, mostrando unos dientes perfectamente blancos. Ya que Ezra va a celebrar una boda pública, que se haga pública la verdad. Eres periodista. Deberías conocer el valor de una buena historia. Sacó su teléfono de su pequeño bolso. Tengo pruebas. Mensajes, fotos, incluso un anillo. Mostró un delicado anillo de zafiro en su mano derecha. Ezra me lo dio hace 2 meses. Lo curioso es que no tuvo tiempo de comprar uno nuevo para la ceremonia de esta noche. Tuve que pedirle uno prestado a mi madre. Marianne tocó distraídamente el sencillo bisel de platino de su dedo. Efectivamente era el anillo antiguo de la madre de Ezra. Ella misma se había ofrecido a utilizar la reliquia familiar para la ceremonia. Delilah, basta, se adelantó Esdras. Lo has entendido todo mal. ¿Entendido mal? Se rió. ¿Cómo entender que digas que soy tu musa? ¿Que soy la única con la que te sientes vivo? ¿Que esta boda es un error y la vas a cancelar? Marianne sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Pero sus años en el periodismo le habían enseñado a salvar la cara en cualquier situación. Se volvió hacia sus invitados. Pido disculpas por este pequeño malentendido. Les sugiero a todos que vayan a sus mesas. La primera ración de comida está a punto de empezar. ¿Malentendido? Delilah se acercó. ¿Crees que el engaño del novio es un malentendido? Marianne la miró directamente a los ojos.
Detrás de la fingida confianza de Delilah, vio algo más. Una desesperación mezclada con triunfo. Estaba claro que la chica había planeado su aparición, esperando el momento más dramático. «Sabes, Dalila», sonrió Marianne. «Hay una regla de oro en el periodismo. Comprueba siempre los hechos antes de publicarlos. Y me aseguraré de hacerlo. Mientras tanto, estás arruinando una velada encantadora para mis invitados». Hizo una señal a seguridad y dos tipos corpulentos con trajes negros aparecieron junto a Delilah. «Esto no ha terminado», siseó mientras la conducían con suavidad pero con firmeza hacia la salida. «Pregunte a su marido dónde estaba el 23 de abril y el 1 de mayo y...» Las puertas se cerraron, cortando sus palabras. Marianne se volvió hacia la orquesta. «Música, por favor». Comenzó a sonar una alegre melodía y los invitados se removieron inseguros, volviendo a sus mesas. Marianne captó la mirada de su hermana y asintió débilmente. Raven se dirigió inmediatamente a la salida, obviamente para seguir a Delilah. «Marianne, necesito explicarte», comenzó Ezra. «Ahora no», ella le apretó la mano con una fuerza inesperada. «Tenemos 250 invitados, sonreímos y bailamos, y hablaremos más tarde». Él asintió, y volvieron al interrumpido baile. Pero Marianne podía sentir que un plan ya empezaba a formarse en su cabeza. No era de las que se dejaban humillar impunemente. El banquete terminó bien pasada la medianoche. Los invitados, tambaleándose y todavía discutiendo algo acaloradamente, se marcharon en taxi. Marianne mantuvo una sonrisa perfecta hasta que la puerta se cerró tras el último visitante. Solo entonces se dejó caer pesadamente en una silla de la sala de banquetes vacía. Ezra estaba de pie junto a la ventana, desabrochándose la pajarita y los botones superiores de la camisa. A la luz nocturna del hotel, su rostro parecía demacrado y envejecido. «¿Ahora puedes explicarme de qué iba todo eso?». Marianne habló en voz baja, pero cada palabra resonó en el vestíbulo vacío. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos se leía una mezcla de culpa y cansancio. «Empezó hace 6 meses. ¿Recuerdas que te hablé de los problemas de asistencia a los restaurantes?». Marianne asintió. La cadena de restaurantes de Ezra, antaño popular, había empezado a perder clientes en favor de nuevos establecimientos de moda. Delilah vino a verme con una presentación. Trabajaba para una gran agencia de marketing especializada en el cambio de marca. Sus ideas eran frescas. Sugirió un cambio completo de concepto, convirtiendo los restaurantes clásicos en gastropubs de moda con cocina de autor. Se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Empezamos a trabajar juntos. Todas las noches discutíamos detalles. Menú, interior, estrategia de marketing. Ella era entusiasta, hacía estudios de mercado, sugería soluciones innovadoras. ¿Y cuándo el trabajo se convirtió en algo más? Marianne trató de hablar claro. Hace 3 meses, nos quedamos hasta tarde en mi despacho discutiendo un nuevo concepto de bar en la azotea. Ella trajo una botella de vino. Vaciló. «Eso solo ocurrió una vez». Le dije enseguida que era un error. «¿Y el anillo?». Mostró un anillo de zafiro. Ezra arrugó la nariz. «Fue un regalo para completar un proyecto, un gesto puramente comercial. Lo eligió ella misma, dijo que sería simbólico, un zafiro azul como el nuevo color del logotipo de la cadena». ¿Y qué pasó después? Empezó a aparecer por todas partes. Aparecía en restaurantes, enviaba mensajes, llamaba en mitad de la noche con nuevas ideas. No le presté mucha atención. Pensé que simplemente le apasionaba el proyecto. Marianne se levantó y se acercó a la mesa donde tenía el bolso. Sacó su teléfono. «Aquí hay un mensaje del fotógrafo que recibí esta mañana. Cierta mujer rubia se presentó como la organizadora de la boda y estaba cambiando el plan de asientos. ¿Era ella?». Ezra se puso pálido. «No lo sabía. Te juro que no sabía que iba a venir hoy. Hace 15 días vino a mi despacho y me dijo que estaba embarazada. Le pedí que se hiciera una prueba y se puso hecha una furia y amenazó con contar a la prensa ciertas prácticas empresariales». «¿Qué peculiaridades?». Apartó la mirada. «Tuvo acceso a toda la documentación durante el proceso de cambio de marca. Hay algunos matices con los proveedores, optimización fiscal. En otras palabras, ¿sabe lo de tu fraude fiscal?». Marianne sintió que todo su interior se volvía gélido. «No son exactamente chanchullos, solo cierto modus operandi que es mejor mantener en secreto». Se hizo un gran silencio en la sala. En algún lugar, a lo lejos, se oía el ruido de los coches. La ciudad vivía su vida nocturna,
ajena al drama que se desarrollaba en el hotel de lujo. ¿Sabes qué es lo mejor? Marianne abrió el correo electrónico en su teléfono. Mientras estabas dando grandes discursos a tus invitados, recibí un correo electrónico, un anónimo, con documentación de que algunas de las ideas de rebranding fueron robadas de otra agencia. Delilah se apropió del trabajo de otro. Ezra se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué? Sí, parece que tu talentosa ayudante es una vulgar ladrona. El concepto que elogiaste con tanta admiración fue desarrollado por la agencia Blue Sky para otro cliente. Incluso lo demandaron, pero el asunto se silenció. Se hundió pesadamente en su silla. Jesús, tengo que ponerme en contacto con los abogados ahora mismo. No, Marianne negó con la cabeza. Primero vas a contármelo absolutamente todo. Cada detalle de tus reuniones, cada mensaje, cada conversación. Y luego decidiremos qué hacer a continuación. Y sí, no habrá luna de miel. Nos dedicaremos a salvar tu reputación y tu negocio. Suponiendo, por supuesto, que digas la verdad, al menos por ahora. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. El primer día de su vida matrimonial no empezaba en absoluto como habían planeado. Pero Marianne ya se había dado cuenta de que aquello no era más que el principio de una historia que podría destruirlos a ambos si no actuaban con mucho cuidado. Después de que los guardias sacaran a Delilah, Marianne hizo algo que nadie esperaba que hiciera. Se echó a reír. Una sonora y sincera, como si hubiera escuchado un chiste divertido. Aquella risa hizo que los tensos invitados se relajaran un poco. Queridos amigos, levantó su copa de champán. Toda boda que se precie debería tener su propio drama, ¿no? Si no, ¿qué recordaremos dentro de 20 años? Una carcajada de alivio recorrió la sala. Marianne notó que su madre se secaba furtivamente las lágrimas y que su padre asentía con aprobación. Ezra estaba a su lado, pálido y confuso, pero ella le apretó la mano con fuerza, mostrándole, juega con mis reglas. Por el amor que supera todos los obstáculos. Hizo un brindis y los invitados lo aceptaron con entusiasmo. Durante las horas siguientes, Marianne observó. Se fijó en todo. Los primos de Ezra cuchicheando en un rincón, lanzándole miradas compasivas. Los socios de él intercambiando miradas significativas. Sus colegas de la revista enviándose mensajes de texto, sin duda comentando lo sucedido en los chats de trabajo. Ella bailó con su padre y él le preguntó en voz baja, ¿estás segura de que quieres seguir con esta farsa? Papá, ya sabes, nunca tomo decisiones en un estado de acaloramiento emocional. Dame tiempo. El siguiente baile fue con el tío de Ezra, propietario de una gran empresa de construcción. «Sabes, cariño», dijo balanceándose ligeramente tras su trago, «siempre he dicho que esa chica, Delilah, anda demasiado por la oficina». Pero Ezra me aseguró que solo eran negocios. Marianne marcó mentalmente la casilla. Esta persona podría ser útil. A medianoche, ya había hecho una lista mental de aliados y adversarios. La mayoría de los invitados estaban de su lado. Su respuesta calmada era impresionante. Pero había quienes dudaban claramente. Le interesaba especialmente la reacción de Christine, la directora financiera de la cadena de restaurantes de Ezra. Llevaba toda la noche mirando el móvil con nerviosismo y apenas había tocado la comida. Raven, su hermana, se acercó sigilosamente durante otro baile. Seguía a esa chica. Se fue en un taxi, pero antes estuvo hablando por teléfono con alguien durante un buen rato. ¿Y sabes qué? Estaba furiosa contigo por tu reacción. La oí gritar, «Esa zorra ni siquiera se ha enfadado». Marianne sonrió. «Perfecto, es exactamente lo que quería». Casi al final de la velada, se dio cuenta de que Ezra miraba furtivamente su teléfono. Sus manos temblaban ligeramente. «Me pregunto», pensó, «¿de quién estará esperando mensajes?» Cuando se fueron los últimos invitados, subió a la suite nupcial. Ezra la siguió, claramente preparado para un escándalo, pero Marianne simplemente sacó su portátil y abrió Google. «¿Qué estás haciendo?», preguntó sorprendido. «Recopilando información. Por cierto, ¿no te parece extraño que las cuentas de redes sociales de Delilah no tengan fotos de más de 6 meses? Nunca he mirado sus redes sociales». «Deberías hacerlo. Realmente deberías», continuó Marianne tecleando. «Sabes, cariño, por algo me consideran una de las mejores reporteras de investigación de la ciudad. Y ahora tengo un proyecto muy interesante». Se volvió hacia su marido. «Y mañana volamos a Vietnam. La luna de miel seguirá adelante como estaba previsto». «Pero, ¿después de todo esto?» «Exactamente después de todo esto.
Delilah espera que cancelemos el viaje, que haga un berrinche y rompa contigo la primera noche. Pero no le daremos ese placer. Y entonces, sonrió. Vietnam tiene un internet estupendo, y tendré tiempo de sobra para investigar. Ezra la miró con una mezcla de miedo y admiración. Y Marianne ya estaba haciendo una lista de personas a las que llamar mañana. El guardia de seguridad del hotel que había anotado el número de taxi de Delilah. A antiguos compañeros de su agencia, y sobre todo a Christine, que claramente sabía más de lo que decía. El juego había comenzado y Marianne pretendía ganarlo con todas las de la ley. Hanoi las recibió con un calor sofocante y el olor de los árboles en flor. La lujosa suite daba a una calle muy transitada donde las motos tocaban el claxon y se oía a los vendedores ambulantes gritar de la mañana a la noche. «Bonita vista», dijo Marianne de pie junto a la ventana con una taza de té de jazmín. Llevaba un ligero vestido de seda y el pelo recogido en un moño descuidado. Me recuerda a la redacción el día de la publicación. Ezra estaba sentado en una silla, hojeando distraídamente una guía. Era el tercer día de su luna de miel e intentaba pasar desapercibido, pero no funcionaba. Cada vez que vibraba su teléfono, se estremecía. «¿Por qué no paseamos por el casco antiguo?», sugirió. «Dicen que los restaurantes de allí son increíbles». «Claro», sonrió Marianne, sacando su portátil. «Estoy terminando una llamada. La diferencia horaria juega a mi favor. Es plena jornada laboral en Nueva York». Abrió Skype y marcó un número. En la pantalla apareció la cara de un hombre mayor, con una barba gris bien recortada. «Señorita Blackwood, ¿o es ahora la señora Kingsley?» «Quedémonos con la señorita Blackwood, señor Hoffman, sobre todo dadas las circunstancias». Ezra se tensó en su silla. Gerald Hoffman era un conocido investigador privado especializado en investigaciones empresariales. «He recibido su carta», continuó Hoffman. «Es un caso interesante, sobre todo porque a su Delilah Turner parece gustarle mucho cambiar de nombre». Marianne sacó un cuaderno. «Cuénteme más sobre ella». «Ha usado al menos 3 nombres diferentes en los últimos 5 años. Delilah Turner no apareció hasta hace 6 meses. Antes de eso fue Jennifer Price. E incluso antes de eso fue Deborah Wilson. Y siempre sigue el mismo patrón. Consigue trabajo en una gran empresa, se gana la confianza de la dirección, reúne trapos sucios». Ezra palideció. Marianne siguió tomando notas, con la mano intacta. «Pero lo más interesante», Hoffman bajó la voz, «es una historia de hace 3 años en Chicago. Allí trabajó bajo el nombre de Deborah y estuvo a punto de llevar a la quiebra a una cadena de clubes deportivos. El dueño evitó milagrosamente ir a la cárcel». Después de la llamada, fueron al casco antiguo. Las callejuelas estaban llenas de carteles y el aire desprendía un aroma a especias y carne asada. Caminaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. En un pequeño restaurante que servía sopa pho tradicional, Ezra se decidió por fin. «Elegiste Vietnam a propósito, ¿no? ¿Para estar lejos de todo esto?» Marianne apartó los palillos. «No, elegí Vietnam porque aquí nadie nos conoce ni a ti ni a mí. El lugar perfecto para trabajar tranquilamente». «¿Trabajar en qué?» «Trabajar en averiguar exactamente qué trama Delilah. Esto no es solo una historia de amante celosa, ¿verdad? Encontró algo en tu contabilidad, algo serio». Ezra bajó los ojos. «No puedo hablar de eso». «Puedes y lo harás». Su voz se volvió dura. «Porque soy la única persona que puede salvarte ahora mismo». Al atardecer caminaron por el paseo marítimo de Hoan Kiem. El lago reflejaba las luces de la ciudad. Los murciélagos planeaban en silencio sobre el agua. Desde fuera, parecían una pareja de enamorados normal y corriente. Una hermosa mujer con un vestido de verano y un elegante hombre con un traje de lino. En la habitación del hotel tenían camas separadas. Marianne había insistido en ello cuando se registraron. Todas las noches trabajaba hasta tarde en su portátil mientras Ezra fingía leer. El 5.º día de su estancia recibieron un mensaje de Raven. «Delilah ha empezado a portarse mal. Se reunió con el asesor fiscal». Marianne estaba dándose un baño con pétalos de flor de frangipani. Tras leer el mensaje, sonrió y marcó el número de su hermana. «Consigue el nombre del inspector. Y sí, haz que tu compañero de informática compruebe todos los correos que han salido del correo electrónico del trabajo de Delilah en los últimos 6 meses». Ezra entró en la habitación con una botella de vino local. «Pensé que tal vez...». «Toma asiento»,
le interrumpió Marianne. Tenemos que hablar de cómo procesaba exactamente los envíos de comida a sus restaurantes. Y esta vez quiero saber toda la verdad. La Hanoi nocturna zumbaba tras las ventanas, indiferente a su drama. En algún lugar de la habitación contigua sonaba música tradicional vietnamita. Marianne escuchaba las divagaciones de su marido sobre empresas fantasma y contabilidad por partida doble, mientras tomaba notas en su cuaderno. Lo curioso es que la propia Delilah no se da cuenta de dónde se ha metido. Cree que ha encontrado trapos sucios sobre ti. En realidad se ha metido sin querer en una historia mucho mayor. Y ahora tengo que ser capaz de detenerla antes de que se haga daño. ¿Qué quieres decir? Sobre el hecho de que algunos de tus proveedores están conectados con gente muy seria. Y si ella empieza a indagar por ahí... No terminó la frase. En ese momento llegó otro mensaje de Raven. Creo que he encontrado su verdadero nombre, y no te vas a creer quién es su padre. Marianne miró la ciudad dormida al otro lado de la ventana. El juego era cada vez más interesante. Marianne estaba sentada en la cafetería exterior del hotel, tomando un café helado vietnamita. Frente a ella había un portátil con una carpeta abierta de documentos que Raven había enviado. Ezra se había marchado a una reunión con restauradores locales. Ella misma había insistido, pues quería estudiar la información con tranquilidad. Rachel Holbrook, dijo en voz alta, saboreando el nombre para sí misma. La hija de Jonathan Holbrook. Jonathan Holbrook era conocido en ciertos círculos como un hombre que había arruinado varias grandes empresas mediante el chantaje corporativo. Oficialmente, figuraba como un respetado consultor empresarial. Extraoficialmente, su nombre se pronunciaba en susurros. Marianne abrió unas fotos tomadas 5 años atrás. En ellas aparecía Rachel, entonces rubia y con el pelo corto, junto a un hombre mayor que poseía una cadena hotelera en Miami. Parecían enamorados. 3 meses después de aquella foto, el hombre se declaró en quiebra. El siguiente caso fue Chicago, una cadena de clubes deportivos. Ahora, ella era pelirroja con largos rizos. El mismo patrón, romance con el propietario, acceso a los registros, chantaje y amenazas. El dueño evitó la cárcel por poco, pero perdió el negocio. Señorita Blackwood, un joven vietnamita con uniforme de empleado de hotel, se acercó a la mesa. Hay una llamada para usted en una extensión. Dicen que es urgente. En la pequeña sala de conferencias del hotel, se había colocado una pantalla para una conexión de vídeo. En ella apareció el rostro de un hombre de mediana edad con una cuidada barba. Señor Chen, gracias por aceptar hablar. Le debo mucho a su padre, señorita Blackwood, y cuando llamó... De todos modos, he estado mirando los materiales de cambio de marca para los restaurantes de su marido. Definitivamente es nuestro trabajo. Marianne se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro? Absolutamente. Este concepto lo desarrolló nuestra agencia hace 2 años para una cadena de restaurantes de Seattle. El cliente abandonó el proyecto en el último momento, y los documentos se quedaron en nuestros archivos. Puedo enseñarte todos los bocetos, presentaciones. ¿Y cómo llegaron a Rachel? Hubo un intento de piratear nuestro sistema hace 6 meses. No le dimos mucha importancia. No parecía faltar nada importante. Pero ahora... Marianne tomó nota en su cuaderno. ¿Puede aportar pruebas de su autoría? ¿Fechas de creación de los archivos? ¿Correspondencia con su cliente? Por supuesto. Enviaré todo dentro de 1 hora. Tras la conversación, volvió a su mesa. Su teléfono zumbó. Había llegado un mensaje de Raven. He hablado con su antigua compañera de la agencia. Dice que Rachel dimitió repentinamente, llevándose consigo su cartera de clientes. Y otra cosa, estaba especializada en empresas con problemas de contabilidad. Marianne se recostó en la silla. Empezaba a hacerse una idea. Rachel Holbrook, o Delilah Turner, no era solo una estafadora. Era una cazadora profesional de empresas con problemas. Encontraba empresas con contabilidad dudosa, se congraciaba con los propietarios, reunía trapos sucios. Creo que esto podría interesarte. Le llegó una voz al oído. Ezra había vuelto de una reunión y le tendía un sobre. Dentro había fotos. Mostraban a Delilah Rachel sentada en un café con un hombre de mediana edad vestido con un traje caro. ¿Quién es? Thomas Grayson, propietario de la cadena de restaurantes, mi principal competidor. Las fotos se hicieron 1 semana antes de nuestra boda. Marianne escudriñó las fotos. Parecen cercanas. Muy. ¿Y sabes qué más es interesante? Hace 3 meses, Grayson empezó a comprar acciones de las empresas de mis proveedores.
Es como si supiera que iba a necesitarlos pronto. Sacó su teléfono. «Raven, necesito toda la información sobre los negocios financieros de Thomas Grayson en el último año. Y sí, mira si está conectado con Jonathan Holbrook de alguna manera». Esa noche, mientras cenaban en el restaurante del hotel, Marianne notó que Ezra hacía girar nerviosamente su anillo de casado. «Sabes», dijo finalmente, «tengo que confesarte algo más. Dalila, quiero decir Rachel, ella no solo amenazó con exponer mis esquemas fiscales, dio a entender que conocía mis conexiones con ciertas personas de la alcaldía». Marianne apartó los palillos. «¿Con qué personas exactamente?» «Con los que ayudaron a conseguir permisos para abrir nuevos puntos de venta y con los que hicieron la vista gorda ante ciertas irregularidades». ¿Corrupción? Llámalo como quieras, pero si esto sale a la luz. Sacó su teléfono y marcó un mensaje. «Comprueba las conexiones de Holbrook con el gobierno de la ciudad, especialmente interesado en el comité de licencias». «¿Qué pretendes?» «Verás», sonrió Marianne. «Nuestra encantadora Rachel cometió un grave error. Se enfrascó tanto en reunir trapos sucios que se perdió lo principal. Ella misma se convirtió en parte de un juego muy peligroso. Y ahora mi olfato periodístico me dice que estamos tras la pista de una historia mucho mayor que un simple chantaje». En ese momento llegó un mensaje de Hoffman. «No vas a creer quién pagó los últimos vuelos de la señorita Holbrook, y seguro que no fue Thomas Grayson». «Bluebird Studios. Emily Frost aquí». La voz en el teléfono sonaba cansada. «SRA. Frost, me disculpo por la llamada tardía. Represento a un grupo de inversores interesados en cambiar la marca de una cadena de restaurantes. Nos gustó mucho su trabajo para la cadena Golden Peacock». Marianne oyó a su interlocutor tomar aire bruscamente. «Perdone, ¿qué tipo de trabajo?» «Concepto de estilo escandinavo, interiores minimalistas, nuevo menú centrado en productos locales». «Pero esto es nuestro proyecto de Seattle. Ni siquiera lo hemos publicado. ¿Cómo? Oh, ¿así que es realmente obra vuestra?» Marianne sonrió, mirando la Hanoi nocturna fuera de la ventana del hotel. «Me pregunto si sabes que este concepto ya se ha aplicado con éxito en otra ciudad». Tras una larga conversación con Emily Frost, Marianne abrió su portátil y empezó a escribir cartas. La primera iba dirigida a la redacción de la revista Restaurateur. «Estimados colegas, me gustaría recomendarles a una diseñadora de talento, Delilah Turner. Su último trabajo para la cadena Golden Peacock es sencillamente magnífico». La segunda al propietario de una importante cadena de cafeterías de Boston. «James, ¿recuerdas cuando buscabas un especialista en rebranding? Tengo un candidato estupendo». La tercera a la Asociación de Restauradores. «Te sugiero que consideres el trabajo de Delilah Turner para el próximo premio de diseño». «¿Qué estás haciendo?» Ezra vino detrás de mí, mirando en la pantalla. «Construyendo la reputación de nuestra amiga, una reputación muy ruidosa». A la mañana siguiente, Marianne llamó a Raven. «Hermana, ¿recuerdas al editor de Design Time? ¿El que siempre coqueteaba contigo en los eventos corporativos? Es hora de devolverle el favor». Por la noche, los primeros artículos sobre la estrella emergente del diseño de restaurantes, Delilah Turner, aparecieron en publicaciones profesionales. Las fotos de los interiores del Golden Peacock se hicieron virales en las redes sociales. Los comentarios eran entusiastas. «Ahora esperamos», dijo Marianne, cerrando su portátil. «¿Esperar qué?» La reacción del verdadero autor, y por supuesto, de la propia Dalila. Seguro que no podrá resistir la tentación de una entrevista. 2 días después, estalló el escándalo. Emily Frost publicó un furioso post en su blog, adjuntando todos los archivos fuente del proyecto con las fechas de creación. Recibió el apoyo de colegas del estudio. En los comentarios se desató una auténtica tormenta. Delilah intentó justificarse concediendo una entrevista a una revista online. Habló de coincidencia de ideas y tendencias generales en diseño. Pero Emily ya había contratado a un abogado. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Marianne le mostró a Ezra un artículo reciente. «Mira los comentarios. La gente ha empezado a sacar otras historias. Resulta que coincidencias similares han ocurrido antes. En Miami, en Chicago. ¿Y ahora qué? Ahora te toca a ti. Llama a tu abogado. Dile que estás conmocionado por la noticia, que te han engañado y que estás dispuesto a cooperar con los autores originales del concepto. Pero el contrato se firmó con un fraude. Eso lo hace nulo». Por la noche,
Llegó un mensaje de Delilah. Solo 3 palabras. Te arrepentirás de esto. Marianne mostró el mensaje a su marido. ¿Ves? Se está poniendo nerviosa, y la gente nerviosa comete errores. Pero ella aún puede. Claro que puede. Ella tiene trapos sucios contigo, pero ahora tiene problemas mayores. El estudio Bluebird está preparando una demanda. Varios diseñadores de renombre están revisando sus antiguos diseños. Y lo que es más importante, su nombre está ahora en boca de todos, y no en el buen sentido. Marianne se acercó a la ventana. Las luces del atardecer se encendían fuera. La ciudad se preparaba para la vida nocturna. ¿Sabes cuál fue el mayor error de Delilah? Se volvió hacia su marido. Pensó que podía controlar la información, pero en nuestro mundo la información es un flujo. No se puede controlar, solo se puede gestionar. Y yo soy muy buena haciéndolo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el mensaje era de Raven. No te lo vas a creer. Parece que nuestra Delilah ha conseguido dejar huella en algo más que en el diseño. Ha surgido una interesante historia de transferencias bancarias. Marianne sonrió. Ya había asestado el primer golpe. Ahora tenía que prepararse para el segundo. El teléfono de Ezra sonó a las 3 de la madrugada. Marianne se despertó con el sonido de sus pasos. Su marido había salido al balcón, cerrando bien la puerta tras de sí. Pudo ver su silueta a través de las cortinas, hombros caídos, gestos nerviosos, caladas de cigarrillo. Volvió 40 minutos después, oliendo a tabaco y a miedo. ¿Quién ha llamado?, preguntó Marianne sin abrir los ojos. Nadie. No podía dormir. Mentirosa, se sentó en la cama. ¿Era Delilah? Ezra se hundió pesadamente en la silla. Rachel. Se llama Rachel. ¿Y qué quiere? 2 millones, en efectivo. Si no, el papeleo de mis transacciones con proveedores acabará en Hacienda. Marianne encendió la luz nocturna. ¿Qué tipo de tratos? Mira, me encargaré yo mismo. Son mis problemas. Que pasó a ser mío en el momento en que me pusiste un anillo en el dedo. Se quedó en silencio unos minutos y luego empezó a hablar. Sobre proveedores ficticios a través de los cuales se hacían compras sobrevaloradas, de sobornos y contabilidad sumergida, de arreglos con las autoridades de auditoría. Marianne escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se limitó a preguntar: ¿y cuánta gente sabe de estas tramas? 5 personas, quizás 6. ¿Incluida Christine? Ezra se estremeció. ¿Cómo lo hiciste? Vi cómo reaccionó ante la aparición de Delilah en la boda. ¿La conocía? Ellas se vieron unas cuantas veces. Discutieron los detalles financieros del cambio de marca. Por la mañana, Marianne bajó a la piscina. Ezra se quedó en la habitación. Alguien lo estaba llamando de nuevo. Se acomodó en una tumbona con su portátil y abrió el correo electrónico. El correo de Raven contenía información interesante. En la última semana, Delilah se había reunido con 3 personas distintas de Hacienda. A la hora de comer, Ezra parecía aún más agotado. «Puedo pedir prestada parte de la cantidad a unos amigos», dijo, picoteando su ensalada. «El resto es para vender las acciones». «¿Y de verdad crees que sentará la cabeza después del primer pago?» Permaneció en silencio. Por la noche, llegó el vídeo. Mostraba a Delilah con ese mismo vestido rojo y blanco, de pie frente a uno de los restaurantes de Ezra. «Sabes, cariño». Su voz resumaba veneno. «He estado pensando. ¿Y si entro y les cuento a tus clientes algunas historias interesantes? ¿Sobre la procedencia real de los alimentos? ¿Sobre las normas sanitarias que son tan fáciles de eludir por una tarifa?» Ezra se puso blanco. «No se atrevería». «Se atreve», dijo Marianne con calma. «A menos que encuentres el dinero antes de 48 horas». El día siguiente transcurrió entre llamadas. Ezra habló con banqueros, amigos, socios. Marianne fingía leer un libro, pero escuchaba atentamente cada conversación. Por la noche anunció: «Puedo reunir 1 millón. Quizá acepte un pago parcial». En ese momento llegó un nuevo mensaje. Foto. Delilah en la oficina del asesor fiscal sosteniendo una carpeta. «Se acaba el tiempo, cariño. Y por cierto, ¿sabe tu mujer que saliste conmigo la semana antes de la boda?» Marianne enarcó una ceja. ¿En serio? Ia, quería arreglar las cosas pacíficamente. ¿Y cómo resultó eso? Se cubrió la cara con las manos. Dijo que se lo pensaría, y luego apareció en la boda. Me pregunto,
Marianne abrió su cuaderno. ¿Sabía Christine lo de esa reunión? No, yo... Estás mintiendo. Vi sus extractos bancarios. Retiró mucho dinero ese día. Ezra se desplomó en su silla. ¿Cómo lo hiciste? Eso no importa. Lo que importa es que aún no me has dicho toda la verdad, lo que significa que no puedo ayudarte. Pero estos documentos... Espera un poco, sonrió Marianne. Parece que nuestra Dalila está a punto de cometer un error muy grande. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Señor Hoffman? Recuerda que hablaba de las conexiones del señor Holbrook con ciertas personas de Hacienda. Es hora de usar esa información. El restaurante de la azotea del Hotel Sofitel ofrecía una vista impresionante de Hanoi por la noche, pero Marianne apenas se fijó en las luces de la ciudad. Su atención se centró en el hombre sentado frente a ella. Christopher Holbrook era igual que su hermana. Los mismos rasgos faciales regulares, la misma mirada penetrante. Pero mientras que Rachel desprendía una suavidad ostentosa, su hermano parecía un depredador que no intentaba ocultar su naturaleza. Debo admitir que me ha sorprendido, señora Kingsley. No todo el mundo habría conseguido encontrarme tan rápidamente. Señorita Blackwood, corrigió Marianne. Prefiero conservar mi apellido y mi independencia. Una sabia decisión, dadas las circunstancias. Sacó una carpeta de su maletín de cuero. Estos son los documentos que mencioné. Pruebas de cómo mi querida hermanita hundió nuestro negocio familiar. Marianne hojeó los papeles. Extractos bancarios, contratos, cartas. Una historia de 5 años atrás. Rachel, entonces todavía con su nombre real, casi había destruido la empresa de construcción de los Holbrook. ¿Por qué decidiste ayudar? Christopher sonrió. Digamos que tengo un interés personal. Rachel no solo robó el dinero de la empresa, me tendió una trampa fabricando documentos de malversación. Evité la cárcel por los pelos. ¿Y tu padre? ¿Jonathan Holbrook? Ah, también sabes de él. Hizo una mueca. Padre, siempre estaba mimando a Rachel. Incluso cuando ella arruinaba el negocio, él la excusaba. Le echaba la culpa a su carácter difícil. El camarero trajo comida caliente. Comieron en silencio durante un rato. ¿Qué quieres a cambio? Marianne finalmente preguntó. Una pregunta directa está bien. Quiero recuperar mi nombre. Rachel no solo me tendió una trampa, sino que convenció a todos nuestros socios de que yo era un fraude. Ahora que tienes pruebas de sus maquinaciones, ¿quieres que publique una denuncia? No exactamente. Quiero que me ayudes a acorralarla. Haz que confiese todo públicamente. Marianne dejó el tenedor a un lado. ¿Y tu padre? Sufrirá por el escándalo. Padre. Christopher apretó los puños. ¿Sabes lo que hizo cuando ocurrió todo? Se dio todos los activos a Rachel, todo lo que quedaba de la empresa, y me aconsejó empezar de cero. Había un dolor persistente en su voz. Marianne tomó nota mentalmente. A este hombre le movía tanto la sed de justicia como la sed de venganza. Tengo una condición, dijo. Dime todo lo que sepas sobre los asuntos actuales de tu hermana, especialmente sobre sus conexiones con Hacienda. Oh, es una historia interesante. Christopher sonrió. ¿Sabes que el inspector con el que sale es un viejo amigo de nuestro padre? Continúa. Además, puedo mostrarte documentos que prueban que este inspector ha ayudado a padre en algunas transacciones dudosas. Marianne sacó un cuaderno. Cuéntame más. Durante una hora, Christopher habló y ella tomó notas. La historia se estaba convirtiendo en algo fascinante. Todo un entramado de conexiones corruptas, secretos familiares y traiciones. Una última pregunta, dijo Marianne, cerrando el cuaderno. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no la desenmascaraste antes? Christopher dudó en responder. Porque antes no tenía acceso a ciertos documentos, pero hace un mes, mi padre ingresó en el hospital. Tuvo un derrame cerebral, y a mí, como su hijo, me dieron poder notarial para manejar sus asuntos, incluido el acceso a su caja fuerte. Exactamente, sonrió. ¿Sabes lo que encontré allí? El diario de Rachel. Anotó todas sus estafas, todos sus planes. Al parecer, su padre lo guardaba como garantía de su lealtad. ¿Y dónde está ese diario ahora? En un lugar seguro. Pero estoy dispuesto a darte copias, con una condición. ¿Cuál? Cuando termine, quiero estar allí. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ha perdido.
Marianne miró atentamente a su interlocutor. Un fuego peligroso ardía en sus ojos, una mezcla de dolor y triunfo. Trato hecho, le tendió la mano. Pero recuerda, este es mi juego, y jugamos con mis reglas. Por supuesto, le estrechó la mano. Por cierto, ¿sabías que Rachel tiene previsto conocer a tu marido mañana, en el mismo restaurante donde empezó todo? Marianne sonrió. Lo sé, y lo que es más, sé lo que piensa ofrecerle. La cuestión es si está preparado para tomar la decisión correcta. Sacó su teléfono y marcó un mensaje a Raven. El plan está cambiando. Tenemos un nuevo jugador. El primer golpe alcanzó a Delilah en las redes sociales. Un popular bloguero especializado en el negocio de la restauración publicó un mordaz post sobre el plagio en los proyectos de diseño del Golden Peacock. La publicación iba acompañada de escaneos de los bocetos originales del estudio Blue Bird con las fechas de creación. En una hora, la noticia se había extendido a grupos profesionales. Por la noche, 3 restaurantes habían roto sus contratos de renovación de marca con Delilah. Marianne observaba los acontecimientos desde el vestíbulo del hotel, tomando un té verde. Su teléfono estaba a su lado, vibrando de vez en cuando con nuevos mensajes. Acaba de cancelar una reunión con posibles inversores, escribió Raven, y ha borrado su cuenta profesional de Instagram. El siguiente golpe vino de Emily Frost. Sus abogados presentaron una demanda por derechos de autor, solicitando una indemnización de $5 millones. La noticia fue recogida por publicaciones profesionales. ¿Crees que tiene alguna pista?, preguntó Ezra nervioso, hojeando las noticias en su teléfono. Claro que la tiene, sonrió Marianne. Pero ella no puede probar nada. No deje rastro en ninguna parte. En ese momento, sonó el teléfono de Ezra. Se estremeció al ver el número. Ponlo en altavoz, dijo Marianne en voz baja. ¿Crees que eso ayudará? La voz de Delilah sonaba con rabia. ¿Crees que unos cuantos artículos sobre plagio me detendrán? Tengo algo más grande, como documentos sobre tus proveedores. Rachel, la interrumpió Ezra con calma, mirando a Marianne. Reunámonos y discutamos esto en persona. Oh, ¿ahora sabes mi verdadero nombre? ¿Tu preciosa esposa ya ha tenido tiempo de indagar en mi pasado? ¿Nos vemos en 1 hora en el Pavo Real de Oro? De acuerdo, pero ten cuidado. Es tu última oportunidad de arreglar las cosas pacíficamente. Cuando terminó la llamada, Marianne abrió su portátil. Ahora va a intentar ensuciarte, pero hay algo que deberías saber antes de la reunión. Le mostró los documentos que había recibido de Christopher. Ezra se puso pálido al leerlos. Significa que sus amenazas se volverán contra ella misma. Pero tú debes desempeñar tu papel impecablemente. 1 hora más tarde, Ezra entró en el salón semivacío del Pavo Real de Oro. Delilah ya le esperaba en una mesa del rincón. Tenía un aspecto impecable, pero su postura tensa delataba su estado. Siéntate, le señaló una silla. Creo que tenemos algo que discutir. Sí, lo hay. Ezra sacó un sobre. Por ejemplo, sus reuniones con el inspector de Hacienda Harris. Ella se congeló. ¿Dónde? Eso no importa. Lo que importa es que sé de tus tratos y los de tu padre con él, y sobre cómo has estado ayudando a otras empresas a evitar las inspecciones. Por una tarifa, por supuesto. Te estás tirando un farol. ¿En serio? Puso las fotos sobre la mesa. Este eres tú, entrando en la oficina de Harris, y estos son extractos bancarios. Cantidades interesantes, ¿no crees? Por primera vez, Delilah parecía confusa. ¿Quién te los dio? Digamos que he hecho nuevos amigos, que saben mucho más de ti de lo que crees. En ese momento, su teléfono zumbó. Un mensaje de Marianne. Hecho. El artículo sobre los lazos de corrupción con Hacienda sale en 1 hora. ¿Sabes? Se levantó Ezra. Creo que deberías llamar a tu padre. Parece que hoy va a tener un día duro. Al salir del restaurante, vio a Marianne esperando en un taxi. ¿Cómo te fue? Exactamente como estaba previsto. Está asustada. Genial, sonrió Marianne. Porque esto es solo el principio. En 1 hora, todo el mundo sabrá cómo la familia Holbrook ayudó a las empresas a evadir impuestos. Y entonces, ¿y luego qué? Entonces aparece su hermano, con una historia muy interesante acerca de cómo arruinó su negocio familiar. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Raven. No vas a creer esto. Delilah acaba de comprar un billete de avión.
Parece que va a salir corriendo. Déjala correr, respondió Marianne con calma. Todas las salidas ya están cubiertas. La habitación del hotel estaba sofocada. Marianne abrió las ventanas dejando entrar el aire vespertino de Hanoi, lleno de olores de especias y gases de escape. Ezra se sentó en una silla, dando vueltas a un vaso de whisky en sus manos. «Creo que ha llegado la hora de toda la verdad», dijo ella, tomando asiento frente a él. Ezra guardó silencio durante un largo momento, y luego empezó a hablar con la voz apagada, como si saliera de un pozo profundo. No empezó con una aventura. Vino a verme con una carpeta de documentos, los resultados de la auditoría financiera de mi empresa. Ni siquiera le pregunté de dónde los había sacado. Lo principal es que lo sabía todo. Empresas fantasma, doble contabilidad, trampas con los proveedores. Tomó un sorbo de whisky. Primero se ofreció a ayudar. Dijo que podía optimizar mi negocio, hacer que todas las tramas fueran más seguras. Tenía contactos en Hacienda, ahora me doy cuenta, a través de mi padre. ¿Y aceptaste? ¿Qué se suponía que debía hacer? Un paso en falso y todo se vendría abajo. Los restaurantes, la reputación, todo lo que había pasado 10 años construyendo. Marianne anotó en su cuaderno. ¿Cuándo se convirtió en una relación personal? No era una relación, no en el sentido habitual, refunfuñó. Trabajábamos hasta altas horas de la noche, discutiendo documentos, planes. Ella coqueteaba, yo cedía. Era como un juego peligroso. ¿Pero os acostasteis? Una vez, después de que ella ayudó a hundir una auditoría importante. Yo estaba agradecido, borracho y estúpido. Se levantó y se acercó a la ventana. Al día siguiente me dijo que estaba enamorada de mí, que deberíamos estar juntos. Intenté explicarle que era un error, que me iba a casar, ¿y ahí empezó el chantaje? No enseguida. Primero fueron indirectas, luego amenazas. Dijo que no podría vivir sin mí, que te lo contaría todo. Intenté calmarla, le ofrecí dinero. ¿Y después? Entonces empezó a amenazar con dar toda la información a Hacienda, pero no solo sobre mis maquinaciones, sino sobre toda la trama, incluidos los funcionarios corruptos. Sabía que entonces me destruirían. Esta gente no perdona la traición. Marianne se levantó, se dirigió al minibar y se sirvió agua. ¿Por qué no me lo dijo enseguida, después de que apareciera en la boda? Tenía miedo de que te fueras, de que me despreciaras. Y ahora no tienes miedo. Se volvió hacia ella. Ahora me doy cuenta de que eres más fuerte de lo que pensaba, más inteligente. Y si alguien puede encontrar una salida a este laberinto, esa eres tú. Marianne sonrió. ¿Sabes qué es lo gracioso? En realidad pensaba que estaba enamorada de ti. Vi su diario, el que llevaba su padre. Escribía sobre ti como si estuviera obsesionada. Pero no sobre ti como persona, sino como trofeo, como prueba de su poder. ¿De dónde sacaste su diario? De su hermano. Christopher me contó mucho sobre ella, sobre cómo manipulaba a la gente desde la infancia, cómo arruinó su negocio familiar, cómo traicionó a todos los que la creyeron. Se acercó a su marido. Ahora necesito saber, ¿hay algo más que no me hayas contado? Cualquier pequeña cosa podría ser importante. Ezra bajó la cabeza. Hay algo más. La noche antes de la boda, salí con ella. Me llamó. Dijo que solo quería hablar. Pensé que podría arreglar las cosas. ¿Y? Ella me mostró documentos, pruebas de que algunos de mis proveedores estaban conectados con el crimen organizado. Ni siquiera me di cuenta. Dijo que si no cancelaba la boda, la policía tendría esos documentos. Marianne se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ezra. Lo que debería haber hecho desde el principio, sacarte de este atolladero. Pero primero tienes que ayudarme. Necesito nombres, fechas, todos los detalles de tus tratos. Pero si esto sale a la luz, confía en mí, le cogió la mano. Tengo un plan, pero solo funcionará si eres completamente honesto, conmigo y contigo mismo. En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Christopher apareció en la pantalla. ¿Sí? Lo puso en altavoz. Acaba de conocer a su padre en el hospital. ¿Y adivina qué? Cogió todos los documentos de su caja fuerte. Parece que se dispone a tomar medidas drásticas. Marianne sonrió. Genial. Que piense que controla la situación. Ya es hora de que empecemos la parte final de nuestro plan. A las 4 de la mañana, el servidor de correo electrónico del editor de estilo de vida fue pirateado.
Un hacker profesional contratado por Delilah accedió a la correspondencia de Marianne de los últimos 3 años. A las 6 de la mañana, un blog anónimo había aparecido en línea con el rotundo titular: El lado oscuro de la ética periodística. Cómo la redactora jefe de Lifestyle manipula la información. Marianne se despertó con la llamada de Raven. ¿Ya lo has visto? Ha publicado tu correspondencia con los restauradores. Hay trapos sucios en media ciudad. Claro que lo he visto. Marianne cogió su portátil. He estado esperando esto. Decenas de correos electrónicos fueron publicados en el blog. Correspondencia con propietarios de restaurantes que ofrecían sobornos a cambio de buenas críticas. Mensajes de competidores de Ezra, pidiendo desprestigiar sus establecimientos. Y lo más escandaloso de todo, supuestamente sus propios correos en los que habla de cómo manipular las valoraciones a cambio de dinero. Pero eso es todo, Raven comenzó. ¿Falsos? Por supuesto que lo es. O mejor dicho, desinformación cuidadosamente preparada, sonrió Marianne. Sabía que intentaría piratear mi correo, por eso he mantenido una correspondencia muy interesante. Interesante correspondencia. Abrió su bandeja de entrada. Fíjate bien. Todos estos correos están escritos de tal manera que pueden ser fácilmente desenmascarados como falsificaciones. Las fechas no coinciden con los hechos reales. Los nombres están mezclados, y algunos de los restaurantes mencionados ni siquiera existen. En ese momento, Ezra entró en la habitación agitando su teléfono. ¿Has visto eso? Está intentando destruir tu reputación. No. Marianne negó con la cabeza. Está intentando destruirse a sí misma, y lo está haciendo perfectamente. Abrió otra carpeta del correo. Aquí están los correos electrónicos reales, con firmas electrónicas, metadatos y confirmación de envío. Cuando demostremos que los documentos que publicó son falsos, la pregunta será ¿quién lo hizo y por qué? Y entonces será el momento de mostrar pruebas de sus estafas anteriores, su historia con el negocio familiar, sus tratos fraudulentos con otras empresas, y lo más importante, su conexión con funcionarios corruptos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Christopher. Ella está en pánico. Acaba de llamar a su padre, exigiendo más dinero. Se negó. Genial. Marianne hizo una nota en su cuaderno. Ahora esperamos su próximo movimiento. No hizo falta esperar mucho. Al mediodía, las redacciones de todas las grandes publicaciones de la ciudad habían recibido una carta con un dossier detallado sobre Ezra Kingsley, todos sus esquemas fiscales, sus negocios dudosos, sus conexiones con proveedores sospechosos. Ahora sí que juega con todo. Marianne hojeó los documentos. Y ni siquiera se da cuenta de que esto es exactamente lo que he estado esperando. ¿Qué quieres decir? Ezra se paseaba nervioso por la habitación. ¿Recuerdas a esos proveedores de cuyas conexiones con el crimen te habló? Bueno, lo he comprobado. Efectivamente, están conectados con el crimen. Pero ¿sabes qué es aún más interesante? Se los recomendó un inspector de Hacienda llamado Harris, el mismo que trabaja con su padre. Abrió el portátil. Ahora mira, aquí hay documentos que prueban que Harris y Holbrook Sr. han estado construyendo este esquema durante años. Han estado tendiendo trampas deliberadamente a hombres de negocios, creando suciedad para futuros chantajes. Y Rachel fue su ejecutor. Ella sedujo a los dueños de negocios, tuvo acceso a los documentos y luego usó la información para chantajearlos. El plan perfecto. En ese momento llegó un mensaje de Raven. Los expertos técnicos lo han confirmado. Los correos publicados son falsos. Estamos listos para emitir una retractación. No, respondió Marianne. Espera un poco más. Que piense que ha ganado porque en 1 hora... Marcó el número de Christopher. ¿Estás listo? Sí. Los documentos sobre las maquinaciones de mi padre ya están con el fiscal. En cuanto empiecen a actuar, haré pública la historia de cómo mi hermana arruinó nuestro negocio. Marianne se volvió hacia su marido. Ahora solo nos queda esperar. Y no creo que tengamos que esperar mucho. Y tenía razón. 1 hora más tarde, Delilah llamó ella misma a Ezra. Ponlo en altavoz, susurró Marianne. Entonces, ¿estás satisfecho? La voz de Delilah sonaba con rabia. Tu mujer ha puesto fin al juego. Ahora todos vamos a acabar en el barro. No todos, replicó Ezra con calma. Solo los que son verdaderamente culpables. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que estaba cocinando? Sabes, Rachel,
La llamó por su verdadero nombre por primera vez. Por fin entendí por qué Marianne reaccionó con tanta calma ante tu aparición en la boda. Te descubrió desde el principio. Te dio la cuerda justa para ahorcarte. La sala de conferencias del hotel estaba llena de gente. Sentados alrededor de una larga mesa, había empresarios de diferentes ciudades, todos aquellos que alguna vez habían sido engañados por Rachel Holbrook. Marianne estaba de pie junto a la ventana, observando lo que ocurría. «Ya está aquí», informó Raven por teléfono. «Acaba de entrar en el hotel. Genial, que seguridad la deje pasar. Y asegúrate de que todas las cámaras funcionan». Delilah entró en el salón con paso seguro, pero tropezó al ver a la gente reunida. Su mirada pasó de una cara a otra. Todas le resultaban familiares. «Buenas noches, Rachel», se adelantó Marianne. «O debería llamarte Dalila, o tal vez Jennifer, lo que prefieras. ¿Qué clase de circo es este?» Delilah intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. «No es un circo, es una reunión de acreedores», Marianne señaló a los presentes. «Les presento a James Porter, propietario de una cadena hotelera en Miami, Robert Chase, antiguo propietario de clubes deportivos en Chicago, y algunos otros cuyas vidas me han agraciado con su presencia. No tienen derecho a...» «Lo tenemos», la interrumpió James Porter levantándose. «Tenemos todas las pruebas de sus maquinaciones, incluyendo documentos de tu propio hermano». En ese momento, Christopher entró en la sala. Delilah se puso pálida. «¿Tú me traicionaste?» «No, hermanita. Fuiste tú quien nos traicionó a todos, empezando por tu propia familia». Marianne abrió el portátil. «Ahora vamos a ver algunos documentos interesantes. Por ejemplo, este esquema de aquí. ¿Cómo usaste las conexiones de tu padre en Hacienda para chantajear a empresarios? Extractos bancarios, cartas, fotos de reuniones aparecieron en la pantalla. O su correspondencia con el inspector Harris, una lectura muy esclarecedora. No puede demostrar nada». Delilah dio un paso hacia la puerta, pero el guardia le impidió el paso. «Ya está probado», respondió Marianne con calma. «La fiscalía ha recibido todos los documentos esta mañana, incluido el testimonio de tu padre». «¿Qué?» «Ah, sí. Tu padre ha decidido cooperar con la investigación. Se ha replanteado muchas cosas desde que sufrió el derrame cerebral, sobre todo cuando se enteró de que planeabas transferirte todos sus bienes». Delilah se desplomó en su silla. «¿Qué quieres?» «Justicia», respondió Robert Chase. «Y compensación por las pérdidas. No tengo tanto dinero». «Sí lo tienes», intervino Christopher. «En cuentas secretas que abriste en las Islas Caimán, encontré los documentos en la caja fuerte de mi padre». Marianne colocó una carpeta delante de Delilah. «Aquí está el acuerdo. Devuelves el dinero a todas las víctimas. Admites públicamente tu culpabilidad y cooperas con la investigación contra los funcionarios corruptos. ¿Y si me niego? Entonces te espera un juicio largo y desagradable. Y créame, con estas pruebas, la sentencia será lo más severa posible». Se hizo el silencio en la habitación. Delilah miraba fijamente los papeles, con las manos temblándole ligeramente. «¿Sabes?», dijo Marianne de repente. «He estado pensando durante mucho tiempo por qué elegiste esta boda en particular para tu aparición. Y me he dado cuenta, querías un triunfo público, querías humillarme delante de todo el mundo, pero tú mismo acabaste en la misma situación». «¿Tú planeaste todo esto?» «No, solo te di la oportunidad de mostrar tu verdadera cara. Y no fallaste». Delilah cogió un bolígrafo y buscó el papeleo. «Quiero hablar con un abogado». «Por supuesto, está esperando en la sala contigua, junto con representantes de la fiscalía». Mientras se llevaban a Delilah, Marianne se dirigió a la multitud. «Caballeros, gracias por su cooperación. Creo que por fin se ha hecho justicia». «¿Y su marido?», James Porter preguntó. «También está implicado en fraude fiscal, ¿no?» «Ezra ya ha testificado contra los funcionarios corruptos y está dispuesto a ser castigado por sus errores, pero», sonrió, «dada su cooperación con la investigación, creo que será una multa considerable». Al anochecer, cuando todo había terminado, Marianne se asomó al balcón de su suite. La ciudad vivía su vida, indiferente a los dramas humanos. «¿Sabes?», dijo Ezra al acercarse, «acabo de darme cuenta de por qué insististe en pasar la luna de miel en Vietnam». «¿En serio? Nadie nos conocía aquí, el lugar perfecto para la fiesta final».
Ella sonrió sin contestar. El partido había terminado, pero sus secuelas aún tenían que experimentarlas. Volver a Nueva York parecía un regreso a otra realidad. El cielo gris de octubre, el ruido de las calles familiares, el interior familiar del piso. Todo parecía diferente ahora, como si se mirara a través de un cristal agrietado. Marianne estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana, mirando las fotos de su boda. Aquí estaban Ezra y ella cortando la tarta, aquí bailando el primer baile, aquí haciendo tostadas. Y ahora podía ver la falsedad en cada foto, en su sonrisa, en la forma incómoda en que le cogía la mano, en la mirada tensa de sus ojos. ¿Cenamos juntos? Ezra se paró en la puerta, inseguro de si tenía derecho a entrar en su espacio personal sin invitación. No, negó con la cabeza. Creo que tenemos que hablar. Él se sentó frente a ella, y un pesado silencio se cernió entre ellos. ¿Sabes? Empezó Marianne al fin. No dejo de pensar en la noche en que viniste a la redacción a escandalizarme por mi crítica. ¿Recuerdas cómo gritaste que yo no entendía nada del negocio de los restaurantes? Lo recuerdo, sonrió débilmente. Estabas tan tranquilo que me enfureció aún más. En ese momento pensé, he aquí un hombre que ama de verdad su negocio, que está dispuesto a luchar por ello. Esa fue la recompensa. Se levantó y caminó hacia la ventana. Y ahora descubro que has estado jugando un doble juego todo este tiempo. Fraude fiscal, proveedores falsos, sobornos a funcionarios, y ni siquiera se trata de Dalila, simplemente se aprovechó de la situación. Puedo arreglar esto. Se levantó, dando un paso hacia ella. Ahora que esta historia ha terminado... No, Ezra, se volvió hacia él. La historia con Delilah ha terminado, y nuestra historia ni siquiera ha tenido tiempo de empezar de verdad. ¿Qué quieres decir? Me ocupé de Delilah, te protegí del chantaje, te ayudé a evitar serios problemas con la ley. Pero ¿sabes de lo que me he dado cuenta con el paso de las semanas? No conozco en absoluto al hombre con el que me casé. No había amargura ni resentimiento en su voz, solo cansancio y cierta claridad final. Marianne, te amo. ¿Te amo? ¿Estás segura de que es amor y no gratitud por haberte salvado? ¿O admiración por lo inteligentemente que resolví tus problemas? Se acercó al escritorio y sacó una carpeta. He preparado los papeles del divorcio, todo lo más sencillo posible, sin reclamaciones a tu empresa. Pero, ¿sabes qué es lo curioso? Dalila tenía razón en una cosa, sabía más que tú, porque tú mismo la dejaste descubrir tus lados oscuros, y todo lo que me mostraste fue la bonita fachada. Ezra se hundió en una silla. Tenía miedo de perderte, pensé que si descubrías la verdad, ¿entonces qué? ¿Abandonar? ¿Condenarte? Sí, tal vez, pero esa habría sido mi elección informada, basada en la verdad, y tú elegiste mentir. Se acercó a él y le miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No puedo estar con un hombre en el que no confío. Y no se trata de tus tejemanejes, todos cometemos errores. Se trata del hecho de que usted eligió confiar en Delilah antes que en mí, tu esposa. Puedo cambiar, tal vez, pero no conmigo. Esta historia ha arruinado demasiado. Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer. Las gotas caían por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó tras un largo silencio. Volver al trabajo. Escribiré una serie de artículos sobre la corrupción en la restauración, pero sin mencionar tu nombre, como acordamos. Tal vez tomar unas vacaciones, ir a alguna parte, sola. Le tendió un bolígrafo. Firma los papeles, Ezra. Acabemos con esto por las buenas. Cuando se marchó, llevándose los papeles firmados, Marianne permaneció largo rato junto a la ventana. En algún lugar de la lluviosa ciudad, Dalila estaba testificando contra su padre y sus corruptos socios. En algún lugar, los periodistas preparaban historias sobre un escándalo de alto nivel. En algún lugar, la vida seguía. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. Raven, ¿recuerdas que sugeriste que fuéramos a Europa? Creo que ahora sería un buen momento. La victoria fue agridulce, pero no se arrepentía. A veces tienes que perder algo para encontrarte a ti mismo. El pequeño restaurante de Brooklyn estaba lleno incluso en un día laborable. Marianne se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a Ezra trabajar en la cocina abierta. Había adelgazado, se había quitado la barba, pero parecía feliz.
Se movía con seguridad y calma mientras preparaba el siguiente plato. Su pedido. La camarera colocó un plato de risotto delante de ella. El chef me pidió que le dijera que lo había preparado especialmente para usted. Marianne sonrió. Ezra recordaba que era su plato favorito. Tomó el primer sorbo de vino y abrió el portátil para consultar las últimas noticias. Delilah, ahora Rachel Holbrook de nuevo, había empezado una nueva vida en Seattle tras salir en libertad condicional y pagar una cuantiosa multa. Según los términos de su acuerdo con la fiscalía, había cooperado con las autoridades para ayudar a destapar la red de corrupción de su padre. Una foto reciente en las redes sociales la mostraba trabajando en un pequeño estudio de diseño, esta vez honestamente, sin maquinaciones. Jonathan Holbrook recibió 8 años de prisión. Al inspector de Hacienda Harris le cayeron 5. Christopher había reconstruido el negocio familiar y parecía haber encontrado por fin la paz. ¿Puedo sentarme? Ezra se acercó a la mesa, quitándose el gorro de cocinero. Claro, cerró su portátil. El risotto es excelente. Me alegro de que hayas venido. He leído sobre tu nuevo proyecto, proteger a las empresas de los estafadores. Impresionante. Sí, resulta que nuestra historia no es única. Muchos empresarios son víctimas de estafas similares. Guardaron silencio un momento. Al otro lado de la ventana, el Brooklyn vespertino bullía. Una pareja bajo un paraguas se besaba en la esquina. ¿Te gusta trabajar en un restaurante pequeño?, preguntó Marianne. Sabes, sonrió. Por primera vez en años, siento que pertenezco a algo, sin corporaciones, solo la cocina y los comensales agradecidos. Me alegro por ti. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Marianne dio un sorbo a su vino. Bien, trabajando mucho, viajando. Hace poco volví de Europa. Allí estuve lanzando un proyecto internacional. ¿Sales con alguien? Todavía no, pero no tengo prisa. Este año me ha enseñado muchas cosas, como el hecho de que la felicidad no tiene por qué ajustarse a las normas convencionales. En ese momento, sonó su teléfono. Raven. ¿Sí, hermanita? No, no me he olvidado de la presentación de mañana. Sí, los materiales están listos. Colgó el teléfono y empezó a hacer la maleta. Lo siento, tengo que irme. Mañana lanzamos un nuevo programa. Formar al personal para que reconozca los signos del fraude empresarial. Marianne. Ezra la cogió del brazo. Gracias, por todo. Ella soltó suavemente su mano. Sabes, yo también estoy agradecido. Esta historia me ha hecho más fuerte. Me ha enseñado a ver a las personas por lo que son. A la salida se dio la vuelta. Ezra ya estaba de vuelta en la cocina, sumergiéndose de cabeza en su trabajo. Su nuevo restaurante era pequeño pero acogedor. Sin patetismo ni pretensiones, solo un lugar donde la gente podía disfrutar de buena comida. El taxi se incorporó al tráfico. Había un nuevo día por delante, nuevos proyectos, nuevas historias. La vida seguía, y era hermosa en su imprevisibilidad. En el teléfono llegó un mensaje de Raven. No lo olvides, esta noche cenamos en casa de mamá. Quiere hablar de tu viaje a Londres. Marianne se recostó en su asiento. Hace un año, había pensado que su vida estaba arruinada. Ahora se daba cuenta de que a veces hay que atravesar una tormenta